Mega Noticias Torreón tiene un nuevo horario con Víctor Hernández a partir del 27 de noviembre, 20:30 horas. Mega Noticias Torreón. Qué gusto que nos acompañe en este inicio de fin de semana, en esta edición de Olla de Grillos a Fondo. Gerardo, qué gusto verte. Mucho gusto a ti, la audiencia. Muy feliz sábado. ¿Qué tal, Gerardo? Pues mucho que comentar. Ojalá el tiempo nos alcance rápidamente. Hay cosas que valen la pena señalar y me gustaría que dividiéramos este programa rápidamente en dos aspectos, si te parece. Uno, el ámbito nacional. Claro. El contexto nacional de lo que estamos viviendo en este momento, y otro, el contexto regional, con el anuncio formal de los 100 primeros días de acciones del nuevo gobernador, Manolo Jiménez, y con el nombramiento de su gabinete, que tú conoces a muchas de estas personas y nos podrás ayudar a entender quién es quién en este escenario. Perfecto, ¿cómo no? Antes que nada, pues vámonos primero con lo primero, ¿no? Campañas, ya estamos de lleno metidos en un proceso electoral, aunque no inicia formalmente, pero en los hechos ya estamos. Sí, es la precampaña de los aspirantes a la presidencia, dos figuras relevantes, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Un tercero, Samuel García, tuvo que abdicar, tuvo que renunciar a la aspiración, puesto que en Nuevo León hubo una alianza PRI-PAN que domina en el Congreso para imponer gobernador. Efectivamente, la Constitución establece que el Congreso debe decidir quién entra al relevo de un gobernador en forma interina o como sustituto. Sin embargo, ganó Samuel García por un partido político, Movimiento Ciudadano, y tendría que ser de ese partido por quien la gente de Nuevo León votó, quien ocupara interinamente esa posición. Entonces están en la etapa de las precampañas, las campañas... Aquí lo que ocurre es que ese pleito PRI-PAN causa una decisión también en MC que promete la revancha y podría ser que ahora apoyara iniciativas de Andrés Manuel López Obrador en Morena, ¿no? Sí, efectivamente. Esto que ocurrió en Nuevo León es una venganza política típica, puesto que el PRI, PAN, PRD saben que no van a ganar juntos. Entonces querían el apoyo del Movimiento Ciudadano para juntar más votos y así quizá tampoco ganar, pero ser más competitivos. Así es. Entonces Dante Delgado de MC no acepta esa invitación, hay presión en Nuevo León y llega a este punto de ruptura que ya le existía entre PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. De manera que Dante Delgado es un político muy hábil, conoce el escenario nacional desde hace mucho tiempo, veracruzano. Y estuvo en la cárcel, ¿no? Sí, fue una venganza política, ¿no? También. Sale de la prisión, renuncia al PRI, forma el partido Convergencia Nacional, ahora que se llama Movimiento Ciudadano. Entonces, es una figura importante, conoce muy bien el movimiento político, ha declarado insistentemente que al PRI ni a la esquina, porque conoce cómo se maneja el PRI. Entonces, esta fue en Nuevo León una revancha de esos tres partidos políticos para apoderarse de la gubernatura y también tratar de forzar a Dante Delgado a una alianza. Ingenuamente, Xóchitl Gálvez le pide a Dante Delgado, después de que ocurre esto, que se baja de la contienda Samuel García, que se una a Movimiento Ciudadano, lo cual es insultante, ¿no? Después de quien lo que queda ocurrió. Fortalecido en todo esto, a mi parecer y entender, es finalmente el Movimiento Ciudadano de Jalisco, ¿no? Queda más fortalecido el exgobernador de Jalisco, quien digamos que de algún modo se mantuvo al margen de todo este zipizape, que pues la verdad, finalmente los memes se han acabado al gobernador de Nuevo León, ¿eh? Y creo que sí es un descalabro en su carrera política porque quedó como... Porque también hay muchos votos, ¿no? Hay muchos memes muy inducidos. Lo cierto es que gana Samuel García, le gana al PRI, le gana a Morena, le gana al PAN y le gana al PRD. Entonces es un gobernador que obtuvo una votación de 800,000 votos. Pero su gran pecado llegar solo. Sí, entonces ahí... Sin un Congreso, sin gente en el Congreso. Esa falta de apoyo del Congreso es el talón de Aquiles de cualquier gobierno que no tenga mayoría en la Porque legislatura. te hacen la vida de cuadritos. Pues sí, y más una alianza, insisto, PRI, PAN, PRD, que están boicoteando al gobernador en todo lo que propone, en todo lo que inicia. Esto fortalece tremendamente a Claudia Sheinbaum.
Una encuesta de Reforma reciente le asigna una preferencia del 46% y de 21% a Xóchitl Gálvez. Es decir, la intención de voto por Sheinbaum casi duplica a la de Claudia, a la de Xóchitl Gálvez, en una tendencia que parece ya irreversible, puesto que recientemente designa Xóchitl Gálvez a su equipo de asesores, y ahí figura Rubén Moreira. Bueno, a ver, ese es un tema especial que merece una particular atención, pero a ver si nos entendemos. Los dos equipos reconforman o reconfiguran sus equipos de trabajo. Las dos aspirantes reconfiguran sus equipos de trabajo e integran nuevos elementos cada una para fortalecer sus campañas. Llama la atención los cuadros de Xóchitl, que evidentemente era evidente que llegan muy amarrados, muy llenos de compromisos partidistas. Claro, sí. De ahí la presencia de personajes del PAN, PRI, PRD, algunos francamente impresentables. Sí, son en la mayor parte de los casos cartuchos quemados. Cartuchos quemados que no ¿verdad? tienen nada que ofrecer. ¿Qué le puede aportar Rubén Moreira a una candidata que se dice ciudadana y que finalmente se convierte en rehén de partidos históricos, PRI, PAN, PRD? O Carolina Villacchio, que ya sabemos la historia que ¿verdad? tiene, ¿no? Entonces, ahí le imponen a Gálvez perfiles o un equipo pues muy cuestionado a escala nacional e internacional. Incluso hay un video que se está causando un gran furor en estas últimas horas, donde Marco Cortés, como diputado de Acción Nacional, pide cárcel para Rubén Moreira, justamente por la deuda pública de Coahuila, que ronda los 40,000 millones de pesos. Y hoy, eso parece Marco borrado. Cortés, Les da el espaldarazo, ¿verdad?, y salen en la foto con ellos. que repudió a Moreirato hace unos cuantos años, hoy le alza el brazo a Rubén Moreira. Entonces es un mensaje a la ciudadanía inaceptable, es insultante. Aunque en el fondo ellos, yo pienso, le apuestan a una ciudadanía sin memoria, ¿no? Porque desgraciadamente eso nos ocurre con frecuencia, de que los escándalos que se van dando, pues sí, por ejemplo, ese agravio a Coahuila, pues queda con nosotros, pero incluso entre Coahuila mismo, entre nosotros mismos, es un tema que ya mucha gente no le gusta tratar, se ha ido diluyendo. Sin embargo, es una afrenta terrible, es una afrenta vergonzosa. Y aquí entra justamente y a nivel nacional también el papel de los medios. Si la ciudadanía olvida o tiene amnesia selectiva, el medio de comunicación tiene como compromiso y obligación recordarle a la ciudadanía y a las autoridades ese tipo de atracos, porque no únicamente la deuda pública de Coahuila la que mancha el Moreirato y la que mancha Coahuila en esa etapa de 12 años, los más negros en la historia política de Coahuila. Recordemos la masacre en Allende. Hay una serie en Netflix que se llama Somos, donde describe puntualmente cómo el cártel dominaba no únicamente Allende, sino toda la franja fronteriza de Coahuila ante la complacencia, la indiferencia y el silencio de las autoridades. Incluyendo el gobierno del Estado. Por supuesto, que es el principal responsable de la entidad de la seguridad pública. Fueron 3 días de silencio en la que actuaron, de acuerdo con la estadística, con los estudios, con esta serie, ese cartel de manera libre, asesinando a decenas o centenares de personas. Esto fue tema internacional, claro, en los principales periódicos del mundo. Ese Moreirato es el que está acompañando a Xóchitl Gálvez en su campaña. Oye, pero no solo eso, veía también yo ahí incorporado al exgobernador de Michoacán, también, ¿te acuerdas? Aureoles, ¿no? Silvano Aureoles. Que también dejó una deuda ahí espantosa y que no dio cuentas, y otros tantos que están figurando ahí que son realmente personas con pasados muy oscuros, ¿no? Así es. Pero bueno, pues ese es el equipo de campaña de la señora. Es que la está lastrando terriblemente. Y hay un dato interesante en cuanto a las encuestas. La intención de voto que pierde Xóchitl Gálvez se le suma a Claudia Sheinbaum. Perdió Xóchitl Gálvez 2 puntos y aumentó 2 puntos Claudia Sheinbaum de Morena. Aparte, la franja de indecisos se está cortando. Quiere decir que ya hay una mayor definición, una tendencia muy clara en favor de Claudia Sheinbaum, aunque la elección será el 2 de junio próximo. La elección la deciden cada uno de nosotros, los ciudadanos, pero hay tendencias muy claras, que en ese sentido parece, insisto, irreversible por la acumulación de errores en el equipo de Xóchitl Gálvez,
por los perfiles que la acompañan. Tiene como coordinador a Santiago Krill, Santiago Krill, que perdió como aspirante presidencial, que fue una nulidad como secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, y a una serie de personajes, insisto, que tienen un currículum sumamente cuestionado. Bien, ahora déjame, bueno, ya hicimos el análisis de lo que es este gabinete, mientras la señora Claudia Sheinbaum incorpora también a personajes también nuevos, personajes interesantes también de la política y que le dan fuerza a su... Sí, por ejemplo, ahí entra, por ejemplo, el exrector de la UNAM, José Ramón de la Fuente, es un académico prestigioso a escala internacional. Se le está sumando Javier Corral, un liderazgo del PAN importante que ganó el estado de Chihuahua, que metió a la cárcel a Alejandro Gutiérrez en Coahuila, justamente por el desvío de recursos públicos a campañas políticas del PRI, y tiene al exministro Saldívar de la Corte, que va a aportar muchísimo a la campaña. Tiene también a Harfuch, que él declina la candidatura a la Ciudad de México justamente por cuestiones de equidad de género, un perfil también muy interesante, nieto del secretario de la Defensa Galván, sí, Félix Galván. Bueno, pues esto se da así y lo mejor, ahora sí como dice el dicho, ¿no? Lo mejor de esto es lo bueno que se va a poner, o lo feo de esto es lo bueno que se va a poner en los próximos. Vamos a entrar en un compás de espera diciembre seguramente, sí, para bajar la actividad, y a partir de enero estaremos ya sí, son de campaña 3 meses, es decir, van a empezar a finales de marzo, principios de abril. E insisto, la elección se decide en las urnas, no antes. Así es. ¿Verdad? Pero hay también tendencias muy claras. Claro. Y factores que también contribuyen a fortalecer esta tendencia en favor de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, Morena gobierna 23 estados de la República, donde se concentran 7 de cada 10 mexicanos con derecho a votar. Otro elemento importante es la aceptación que tiene el presidente de la República. Inicia su último año de gobierno con una aprobación que ronda el 60%. Sí. Que es bastante parecida a otros sexenios, ¿no? También creo que anda ahí empatando con Fox y con en términos, Cedillo, ese ¿no? le dio un manejo reforma, ¿verdad? Pero hay que ver más allá de la superficie. Con Vicente Fox, igual que con Peña Nieto y con Felipe Calderón, había un chorro de dinero enorme a los medios de comunicación. Qué buena observación, ¿verdad? por supuesto. Peña Nieto pagó en su sexenio casi 70,000 millones de pesos a los medios de comunicación, que implica compra de silencios y creación de imagen. Por supuesto. Creación de imagen. Ahora, aquí lo relevante es que un presidente que se confronta con los medios, que recorta drásticamente el presupuesto en imagen, tenga ese porcentaje de aceptación. Muy bien. Pues este es el escenario. Vamos a una pausa. Sí, por supuesto. Y regresamos para entrar un poquito, un comentario nacional que quiero hacer contigo y luego entramos a lo local. ¿Te parece? Qué bueno. Una pausa breve. Regresamos. Mega Noticias Torreón tiene un nuevo horario con Víctor Hernández a partir del 27 de noviembre, 20:30 horas. Bueno, antes de entrar a lo local, amerita una reflexión también rápida, mi querido Gerardo, el asunto de la detención de este comentarista Alfredo Jalife, luego de una acusación o una denuncia que le hiciera esta señora Tatiana Cloutier, acusándolo de agravios y ofensas en su persona. En concreto, Jalife, que es un analista polémico, es un analista internacional interesante. A mí en lo personal me gustan sus análisis, creo que luego encierran mucho de verdad, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad, pero es duro en sus comentarios, y habría acusado a esta señora pues de haber propiciado la entrega de litio supuestamente a intereses extranjeros cuando estuvo al frente de la Secretaría de Economía. Economía, sí, así. Que por cierto hizo un papel muy mediocre, para mi gusto, la señora Tatiana, con todo y su buen nombre y respeto que merece. Creo que no fue un funcionario efectivo en el sentido estricto de la palabra. Pero bueno, esa es una apreciación de tipo personal. Lo cierto es que le revira y esta señora lo denuncia.
lo detienen para presentarlo en Nuevo León, donde este tipo de señalamientos sí se persiguen bajo un cuadro judicial, porque realmente en la mayor parte del país ya no caen en ese terreno, o sea, no está homologada la legislación en ese sentido. Pero nos lleva al cuestionamiento, y que merece un comentario de tu parte también, sobre la libertad de expresión. ¿Hasta dónde es válido y hasta dónde no debe llegar un periodista, un analista con sus comentarios? Porque, pues bueno, el día de mañana podemos estar expuestos tú o yo o cualquiera. Claro, sí. Que tenga un micrófono. En todo hay límites, ¿verdad? Y la libertad de expresión no es la excepción. Tenemos que ser muy responsables en lo que planteamos. Si hacemos un señalamiento, una denuncia, una acusación, debemos tener pruebas, elementos para poder defendernos ante una eventual denuncia. Recordemos en un caso anterior, Sergio Aguayo, que tuvo su publica de Humberto Moreira un hedor a corrupción. Y por esos términos de un personaje al que se le ha señalado justamente por múltiples irregularidades, hay una denuncia civil por difamación contra Sergio Aguayo que le ha llevado años y que ya la Corte determinó improcedente. Se está dando este tipo de situaciones como la de Jalife y Tatiana Cloutier en un contexto de una nueva relación entre el poder y los medios de comunicación. Por supuesto, como parte de este gremio, yo siempre defenderé la libertad de expresión en todo momento, pero también, insisto, el ejercicio amerita responsabilidad de parte nuestra, justamente para respetar la ley y no infringirla, no violentarla, y quien lo haga pues tendrá que afrontar las consecuencias, claro. No de un aparato estatal que se vuelque contra un crítico, sino de un sistema judicial que en México está tan desprestigiado, que valore el peso de la denuncia. Hoy hemos visto en los últimos meses cómo denuncias que ha presentado el gobierno federal, la Corte o el Poder Judicial las ha anulado. En el caso de Alonso Ancira, en el caso de otros funcionarios relevantes a los que ha liberado, le ha regresado propiedades y capitales a grupos. El caso de Emilio Lozoya, también, que ya le regresaron su casa. Así es, entonces tal parece que el Poder Judicial está adoptando una actitud también muy partidista en contra de un gobierno, de un signo político que enfrenta al Poder Judicial, donde históricamente hay también temas muy delicados de nepotismo, de venalidad y de impunidad. Entonces, sí, es un caso que deberá, de Jalife con Tatiana Cloutier, agotarse, desahogarse en los términos jurídicos correspondientes, sin venganzas políticas, pero tampoco sin victimizarnos como medios de comunicación. De entrada, bueno, yo te debo decir que me solidarizo y me pongo más del lado también de Jalife, y porque creo y parto de la premisa que más vale un exceso que quedarse corto, porque finalmente tenemos una clase política impresentable que finalmente luego se presta mucho a esto, y ahora que ya no puedas tú señalarlos de lo que son, o que ya no puedas grabar sobre sus casas, porque también ya eso se está normando ahorita, y tú ya no puedes usar drones para ver casas que están en pleito o que hayan sido resultado de robo, saqueo, pues no puedes, porque finalmente se protegen. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es de que coincido contigo en lo que dices totalmente, salvo que agregaría un asunto. Creo que también la clase política debe de estar consciente y debe tener la piel un poco más gruesa, debe tener la piel suficientemente gruesa para entender que toda actividad pública y el ser un personaje público te expone a señalamientos que no siempre van a ser amables. Sí, por supuesto. Entonces debe haber también un poco de tolerancia en eso, de decir, bueno, pues estoy en este juego, me va a llover, porque así es el sistema, ¿no? Hay un texto que publicó Sergio Aguayo hace 10, 12 años, donde hablaba del método Krause, Enrique Krause. Decía, yo en mi caso dejé pasar múltiples comentarios infundados, en algunos casos infamantes, dijo, hasta que generó una imagen de que realmente lo que decían de mí era cierto. El método Krause consiste en que a cada crítica infundada, una aclaración, ¿verdad? Un señalamiento, una réplica, un mentiz. Es cierto, tienen que asumir los funcionarios públicos esa realidad, que están expuestos a la crítica, están expuestos a un análisis permanente de parte de los medios de comunicación, pero también tienen derecho a defenderse, máximo cuando hay señalamientos infundados que pueden rayar en la ilegalidad. En el caso de Tatiana Cloutier,
pues le sale lo Cloutier. Claro. Recordemos que el papá ¿era bravo? Manuel Cloutier fue candidato presidencial. Echado para adelante. Murió en un accidente muy sospechoso. Así es. Después de que había montado un gabinete alterno, el de Salinas de Gortari. Entonces yo insisto en que en cualquier caso debe aplicarse la ley de acuerdo a principios jurídicos más que a venganzas políticas o a un tipo de victimismo que tampoco le conviene a los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. Bueno, cerrado este tema, vámonos a la otra cuestión. Anuncia Manolo Jiménez un programa de 100 días, un ambicioso programa de obra también, donde hay obra pública, pero también viene a la par de los nombramientos de nuevos funcionarios y de nuevos colaboradores. Y tú, ¿quién mejor que nadie que conoce? Que por cierto, Espacio 4, que lo vamos a ver en pantalla, lleva hoy un análisis de esos perfiles, ¿verdad? Efectivamente. A mí sí me gustaría tu punto de vista. No sé si por ahí tenemos también gráficas en relación a esto, para ir viendo un poco quiénes son y quiénes te llaman más la atención y sobre quién podrías poner el acento, para bien o para mal, claro. Este término de 100 días lo inicia el presidente Roosevelt después de la Gran Depresión en Estados Unidos del 29 al 32, justamente porque había una gran pobreza en Estados Unidos, desempleo, suicidios, cierres de empresas por el crack bursátil. Entonces ya lo han adoptado todos los políticos. Sí, son modas, ¿no? Los primeros 100 días y en los primeros, como un efecto. Tiene mucho de efectista, tiene mucho de imagen, ¿no? Sí, pero ya arranqué, ya soy yo, somos nosotros. Pero se están apropiando de una idea de un presidente de los más queridos en Estados Unidos, de un auténtico estadista que le toca esa crisis, insisto, financiera en Estados Unidos y que da magníficos resultados. Así es. Aquí en el tema de Coahuila, pues se inicia Manolo Jiménez con un gabinete que tiene varias características, envía varios mensajes. En primer lugar, él nombra a sus funcionarios, ¿verdad? Se había mencionado a Enrique Martínez como secretario de Finanzas, no lo es. Se mencionó a Eduardo Olmos Castro como secretario de Gobierno, tampoco es secretario de Gobierno. Lo relegan a la comarca lagunera como secretario de Desarrollo Regional, un cargo que ya le inventó para él en otro tiempo Humberto Moreira. Lauro Villarreal estaba proyectado para ser el líder del Congreso, entonces también lo relegan a una comisión de aguas intrascendente. Incorpora a su gabinete Manolo Jiménez a Óscar Pimentel como secretario de Gobernación, un funcionario institucional con mucha experiencia política que ocupó ese cargo en los primeros meses del gobierno de Humberto Moreira y fue desplazado porque empezó a generar celos en el clan que podría alterarles el proyecto transeccional de los hermanos Moreira. Es una combinación de jóvenes en su mayoría que corresponde al cambio generacional que plantea Manolo Jiménez, la mayor parte de ellos sin tanta experiencia en los cargos que le asignan, lo cual implica riesgos, pero también es una apuesta interesante que habremos que ver. ¿Crees tú que se sacude totalmente la sombra de los Moreira con esto? Sí, efectivamente hay una desmoreirización importante. No hay cargos relevantes para Humberto ni para Rubén Moreira en el gabinete de Manolo Jiménez. Se habían reciclado funcionarios en los últimos 18 años. Funcionarios del gobierno de Humberto Moreira lo fueron con Rubén Moreira, lo fueron con Miguel Riquelme, y hoy hay ese sacudimiento de esas figuras, de esos nombres, para colocar en esas posiciones a gente de todas las confianzas de Manolo Jiménez. Se está especulando de una ruptura muy temprana entre Manolo Jiménez y Miguel Riquelme, que si vemos el gabinete y otras actitudes, podría tener fundamento esta hipótesis. También se ha mencionado que sería sano, ¿no? Sí, sano para el estado de Coahuila, sí, por supuesto, porque lo que plantea Espacio 4 en este número nuevo de diciembre, dice la cabeza la hora de la verdad. Es decir, es cuando Manolo Jiménez debe demostrar que tiene los alcances para ser gobernador. Otro tema es, dentro de la misma portada, cambia el rumbo. El nombre del presidente López Obrador estuvo vedado en el Congreso durante años, y en la toma de posesión de Manolo Jiménez
habla de tender puentes con el presidente López Obrador. Y lo hace por una actitud de realismo político. Claro, pragmatismo Así político. Va a gobernar Manolo Jiménez sus primeros 10 meses con López Obrador. Y según las tendencias, podría gobernar todo el sexenio con un presidente de Morena, en este caso Claudia Sheinbaum. De manera que es un movimiento interesante, inteligente, adaptarse al tiempo político de México y reconciliarse a Coahuila con el gobierno federal. En el gobierno, particularmente de Miguel Riquelme, hubo confrontaciones con el presidente, con las políticas del gobierno federal, no tanto en defensa de Coahuila, en defensa de una posición política. Claro. De manera que esos 100 primeros días se anuncia una inversión de 100 millones de pesos, la cual, de 1,000 millones de pesos, lo cual no es nada. No, sí, es poco, equivale a 10 millones de pesos diarios. En 100 días son 1,000 millones de pesos. Ahora, ese 10 millones de pesos diarios en un año son 3,650 millones de pesos. Es el nivel de inversión pública estatal que tiene Coahuila en los últimos 12 años. Híjole. Es decir, muy pobre. Muy pobre. Muy pobre para un estado como Coahuila. Si hoy se invierten 10 millones de pesos en estos primeros 100 días de gobierno, hoy mismo se pagan de intereses a la deuda y de servicio a la deuda 18 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, pero es un recurso que utilizan los nuevos gobernadores, claro, pues para empezar fuerte su administración. Claro, y mandar mensajes de que se está con un cambio y dejar el sello, pues. Déjame mencionarte algunos que tengo, que obviamente aparecen también en Espacio 4, lo vamos a leer en detalle, pero si quieres poner el acento en alguien en particular, me dices, por favor, ¿no? Así queda, bueno, Paola Rodríguez, su esposa, como presidenta honoraria, Beatriz Liliana Salinas, su madre, presidenta honoraria del DIF, Óscar Pimentel, ya lo mencionaste, Blas José Flores González, jefe de gabinete y proyecto estratégico. Es un joven político, hijo del anterior secretario de Finanzas con Miguel Riquelme, pero de la generación del gobernador. Muy bien. Elma Marisol Martínez, secretaria de Fiscalización. Sí, también son perfiles nuevos que bien. Entiendo que es de Monclova. Claro, Eduardo Olmos, ya conocemos su historia, no es un personaje, digamos, que pese mucho, pero como bien dices tú, fue remitido a la Secretaría de Desarrollo Regional, ¿verdad? El Lagunero. Sí. Cristina Mezcua, secretaria de Turismo, José Antonio Gutiérrez, secretario de Finanzas. Él también lo fue del municipio con Manolo Jiménez, es decir, se lo está llevando del municipio al Estado. ¿Hilda Flores? ¿Es Hilda Flores, sí, la nuestra buena amiga, sí, ex senadora? Ah, mira, queda como titular de la Oficina de Representación del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México. Es otro mensaje muy importante, porque por cuestión de género, en teoría, en la elección de 2029 tendrá que ser una mujer. Ah, ya se empieza a perfilar. Así es. Entonces, el PRI no ha formado mujeres para el cargo de gobernador. Claro. Hilda Flores fue senadora, diputada local, diputada federal y tiene mucha presencia política en la Ciudad de México. Claro, y relaciones también. Así es. Tatiana Villarreal Farías, secretaria privada. Federico Fernández Montañez, secretario de Inclusión. Cecilia Iliana, directora general de Inspira Coahuila. Elsa Laura León, secretaria técnica, Ricardo Alejandro González, jefe de oficina del gobernador, Emanuel José de Jesús, secretario de Educación, Esther Quintana, secretaria de Cultura. Del PAN, del PAN. Ah, es que hay que recordar que hay partes del panismo presentes, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muy bien. Diana Susana Stens, también de la Administración aquí municipal. Diego Rodríguez Canales, subsecretario general de Gobierno y Comunicación Social Institucional, Luis Eduardo Olivares, director de Procoahuila, Laura Lucía, Secretaria de la Mujer, Nasira Sorgí, secretaria del Trabajo, Miguel Ángel Algara, secretario de Infraestructura, Claudio Bres, secretario de Economía, viejo político también, ya conocido, Sonia Villarreal, comisionada para la relación bilateral de Coahuila y Texas, Lucía Aguilar, subsecretaria de Egresos, José Lauro Villarreal, director general de Agua, Ángel Mahatma Sánchez, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y Javier Díaz González, coordinador de Mejora Coahuila. ¿Satisfecho con los nombres, con los perfiles? Pues es un perfil diferente, insisto, corresponde a la generación del gobernador. Habrá que ver el desempeño. Ningún gabinete dura todos los 6 años. Así es. ¿No? Se van cambiando por proyectos políticos, por falta de resultados, etcétera. Otro tema importante es que en el gabinete legal de este gobierno no hay paridad de género, ¿verdad? Los principales puestos los ocupan varones y quedan muy pocos, 3 o 4, a cargo de mujeres. Es un tema que también debe analizarse, puesto que a escala nacional la Constitución obliga a que haya paridad de género. Hoy en el gobierno de López Obrador hay
11 secretarios varones y 8 mujeres. Ya está más equilibrado allí. Mi querido Gerardo, Víctor, un gusto enorme verte como siempre. Gracias por habernos acompañado en este programa. Continúe con su fin de semana. Esperamos que haya sido de interés para usted y seguiremos tocando este tipo de temas que se vienen muy intensos. Así es. Gracias, Gerardo. Muchas gracias y felicidades por el Espacio 4. Muchas gracias a ustedes y feliz sábado a toda la audiencia. Muy buenos días. Buenos días.